Continuamos con el análisis de nuestra realidad junto a Diego De Quino, economista y presidente del Centro de Estudios en Economía, Sociedad y Tecnología, conocido por sus siglas como CECIT. Diego, muchísimas gracias por acercarte a los turelos. No, gracias por invitarme, Sebastián. Bueno, tomo lo que veníamos abordando en el bloque anterior, que tiene que ver justamente con el veto al proyecto de ley de financiamiento universitario. Ahí estamos viendo una placa con algunos de los fundamentos económicos donde el Ejecutivo, a través del boletín oficial, ha sostenido que no cuenta con previsión presupuestaria ni recursos a utilizar para su financiamiento y afecta de manera tangible los objetivos de política económica fijados por el Gobierno Nacional. Su implementación demandaría aportes adicionales del Tesoro. ¿Cuál es tu opinión justamente, Diego, sobre estos fundamentos económicos? Digamos, el argumento es falaz porque en realidad no tienen los recursos porque el presupuesto actual no está aprobado. El presupuesto de este año, recordemos que un presupuesto del año anterior, reconducido, con una inflación... ¿Qué quiere decir reconducido? Reconducido es que es la misma plata que se fijó en el año 2022 para el 2023. En el 2023 tuvimos más de 200% de inflación y en lo que va del año llevamos 100% de inflación. Sí. Con lo cual, esos valores puestos en el 2022, traídos hoy, a las universidades le debe haber alcanzado para llegar hasta abril aproximadamente. De abril en adelante no hay recursos, no hay recursos para nadie en realidad. Claro. Lo que pasa es que a mí me da la sensación que esto no es una discusión de índole económico, sino una discusión de poder, donde digamos, la excusa tiene que ver con una disputa de partidas, pero en realidad el gobierno está disputando poder, está diciendo acá mandamos nosotros y nosotros vamos a decir cuánto le damos, a quién le damos y en qué momento. Sí, te diría que hasta social, porque claramente la educación después influye en la economía, pero es una inversión a largo plazo, si uno lo quiere mirar en términos monetarios. De hecho, ahí había un debate porque Lucas Lach había publicado que, bueno, por supuesto, es evidente que hay que hacer un presupuesto con mayores partidas para la universidad, los jubilados y demás, pero una vez que se crece. Y ahí se surgió todo un debate en las redes sociales porque dijo, bueno, pero para crecer primero necesitas de esto. Bueno, preguntarte en relación a las jubilaciones, que también fueron motivo de debate meses atrás. ¿Qué opinión tenés al respecto y si considerás que estamos básicamente en la misma discusión que vos hablás? La discusión es parecida. En el caso, a ver, vale el mismo argumento que acabo de decir, es falaz cuando se dice que no están los recursos, que el Congreso no le dice dónde sacar el dinero, en este caso, para recomponer jubilaciones, porque, vuelvo a decir, el presupuesto está agotado en abril. Ahora, en el caso de las jubilaciones para el gobierno es diferente porque eso es quizá la parte del león del ajuste fiscal que han metido a lo largo de este año. Es decir, la recomposición de las jubilaciones le implica una presión al programa económico ya mucho más importante. Para ponerlo en magnitud, esta recomposición de la ley de financiamiento educativo debe estar entre 10 y 12 veces menos, que la ley de recomposición y de acompañamiento de la inflación de las jubilaciones. Claro. O sea, es 10 a 12 veces menos lo que implicaría en términos del gasto de lo que sería la nueva fórmula jubilatoria. A los valores de hoy y en base a información oficiosa, porque son estimaciones que hace la Oficina Nacional del Congreso de Presupuesto, los números son aproximadamente eso. Bueno, más cerca de 12 veces que de 10. Con lo cual, insisto con esto, jubilaciones sí es un problema no solo de poder, sino económico. El tema universitario es un problema estrictamente de poder y quién manda, porque en términos económicos no es significativo. Bueno, hablando de haberes, salarios y todo lo que tiene que ver en relación a los precios, vos has posteado en X, esa red social que antes se denominaba Twitter, que estamos frente a la caída del poder adquisitivo de la Argentina más inédita que hemos visto en los últimos años. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando se hace una comparación bien hecha, digamos, yo siempre digo, no hay que comparar desde que entró el gobierno, porque la vida de las personas no empieza cuando entró el gobierno, sea este u otro, el 10 de diciembre de cualquier año. Sí, ahí tenemos justamente, perdón que te interrumpa, una placa que muestra los últimos 3 gobiernos, Macri, Alberto Fernández y Milei, que está en curso, por supuesto, con alguna significación. La barra azul, para quienes no llegan a leerlo, son privados, salarios privados, la roja públicas y la gris es asalariados no registrados. Bueno, yo creo que ahí muestra claramente la recomposición que vemos en el último pedacito. Dice que los salarios de los 3 segmentos, privado, registrado, informal y públicos, no alcanzan a volver a noviembre del 2023. Pero bueno, la pendiente, como vemos, es
positiva, ¿no? Empieza a claro, recomponer. porque en los últimos meses se ve una pequeña recomposición. De hecho, el FMI ha dicho que hay indicios de una recomposición salarial. Porque el resultado es ese, básicamente. Ahora, nosotros, digamos, como sociedad, no vivimos desde noviembre del año pasado, desde diciembre. Vivimos en un continuo. Entonces, una manera también de mirar esto es mirar un año para atrás. Y ya ahí si vemos un año solamente, es decir, julio el 23, julio el 24, la pérdida, en el caso del sector privado registrado, está en el orden del 8%, en el caso de los públicos está arriba del 20%, y en el caso de los informales o no registrados está cerca del 30%. Son números brutales, la caída en los informales... En un año los informales han perdido en poder adquisitivo un 30%. En este mes, porque si vamos a marzo era un 40, más de un 40% la pérdida. Okay. Y en el caso de los salarios públicos era casi un 30% si vamos a marzo. Es decir, eso si vamos un año. Si volvemos a correr un poco más hacia atrás y vamos 3 o 4 años, vamos por ejemplo hasta el 2017-2016, vemos que la pérdida de poder adquisitivo es fenomenal. Prestémosle atención que los salarios, los informales hoy, son el 45% de lo que cobraban en el año 2017. Casi la mitad. Es decir, menos de la mitad. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Pero bueno, te digo casi por el 50%. Claro, pero digo, porque casi parece que es menos de la mitad. Viven con menos de la mitad de lo que ganaban hace 8 o 9 años atrás. Bueno, durísimo este dato. Ahora, quiero preguntar... Perdón. Sí. Esto en continuo se refleja en la pobreza, ¿no? La pobreza es un dato que es un dato spot, ¿no? Es como un flash que va pasando en distintos momentos. Sí. Este dato tremendo que ha habido la pobreza está asociado a esta situación de salario cuando esta caída es continua y en el largo del tiempo, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Bien. Has tocado varias variables, no solamente el salario, sino también una variable socioeconómica muy flagelante en Argentina, que es la pobreza. Ahora, vamos a la otra cara de la moneda, la inflación. Estamos a días de que el INDEC dé a conocer lo que serían los números de septiembre. ¿Ustedes tienen allí en CECIT alguna proyección de lo que puede ser la inflación de septiembre? La inflación de septiembre, todas las estimaciones oficiosas están en torno al 3,5%, ¿no? Perforaría de una buena vez el famoso 4%, sí, pero estaría en torno al 3,5%. Y ahí vamos a un punto del tema de los recursos. En el presupuesto que presentó el gobierno para el año que viene, sí, prevé una inflación para todo este año del 104,3%. Sí. Si la inflación de septiembre es el 3,5%, que sí, es muy probable que sea ese valor, sí, quiere decir que para octubre, el mes que estamos corriendo, noviembre y diciembre, en esos 3 meses la inflación tiene que ser menos del 1,5% en los 3 meses. Lo cual es muy poco probable. Lo cual no es poco probable, yo diría que es imposible. Lo más probable es que la inflación anual esté en el orden del 115 al 125%. Es decir, al menos 10% más. Al menos 10% más. En ese 10% más hay 10.000 millones de dólares de diferencia en el presupuesto nacional en materia de recursos. Vamos a ir al presupuesto. Antes de ir a eso, hay otra noticia reciente que podría tener impacto. Quiero preguntarte justamente por eso. El ministro de Economía, Luis Caputo, ha anunciado que bajará los aranceles de la importación de 89 bienes e insumos para la producción. ¿Esto crees que puede tener impacto justamente en lo que estamos hablando de la inflación? Seguramente va a ayudar a mantener, como dicen ellos, ¿no?, el ancla monetaria y el ancla en el tipo de cambio, ¿no? Porque esta es una medida donde, por un lado, aparentemente el gobierno ha decidido, de una manera que no lo explica, que el tipo de cambio de equilibrio en Argentina hoy está en 1.200 pesos. ¿Por qué digo que no lo explica? Porque en realidad no es un tipo de cambio de mercado, está intervenido. Bueno, tenemos el dólar blend, tenemos acá venta. Tengo al cierre de la jornada 1.205 pesos está el blue. Por eso, y 1.192 el mes. Y se mantiene ahí, está intervenido con un montón de dólares que le permiten a los exportadores que se los mal pagan en el oficial, le permiten vender el 20% en el contado con liqui. Entonces eso hay una oferta excedente no natural en el mercado informal o en el mercado financiero. Y por otro lado, el Banco Central liquida una diferencia técnica entre lo que compra muy barato el tipo de cambio oficial, que es 1.000 pesos por dólar, la diferencia, que es 200 a 150, en dólares la vende como oferta también en el mercado financiero. Con lo cual digo, un tipo de cambio fijo intenta fijar expectativa, y por otro lado una baja en los costos de aranceles, bueno, va a hacer, en vez de ir a Chile a comprar, la gente directamente va a mandar vamos a pedir que nos traigan las cosas. Digo, va a pasar esto, es decir, con lo cual, en vez de una valija o dos, o en vez de solamente 4 cubiertas, que es lo que un auto recepta, y bueno, se va a poder traer un container, o se va a poder traer un contenedor de ropa, ¿no? O hacer una vaca entre varios y hacerlo si es que alguien no lo intermedia. Con lo cual, muy probablemente ayude a contener la inflación. El tema de la sostenibilidad
en materia del entramado productivo y de la cultura argentina. Bueno, ¿no? hay un reclamo justamente de los industriales. La próxima semana hay un coloquio aquí en Córdoba que tiene que ver con eso. Si uno abre mucho la importación, ¿cómo impacta a nivel local? Ahora, Diego, mencionaste la pasada un tipo de cambio de equilibrio de 1.200 pesos. ¿Esa sería la proyección que podría tener el dólar en Argentina para diciembre? Porque vos también señalabas lo del presupuesto. Y el presupuesto establece para diciembre de este año 1.020 pesos. ¿Cómo ves esta estimación? Claro, porque 1.020 es el oficial. Exacto. Al momento de hacerlo, el oficial estaba en 980, con lo cual estos 1.200 para ellos a fin de año hay que cargarle el crowding peg del 2% mensual. Me imagino yo estará como idea, ¿no? 1.250 o 1.260, mientras lo puedan mantener. Yo digo Perdóname, pero quiero repasar eso para que quede claro. 1.250, 1.260 sería el tipo de cambio de equilibrio y también la proyección de ustedes de CECIT para fin de año, de diciembre. No, bueno, acá empieza a jugar la expectativa, porque digamos, yo creo que el gobierno tiene jugado un pleno a la relación con el fondo y le da vuelta a los mercados, porque si Argentina no puede conseguir los dólares para pagar los vencimientos de capital, no de interés, porque el superávit financiero le permite pagar básicamente los intereses claro, del año que viene. Si no consigue una manera clara, precisa, musculada en términos financieros, y bueno, me parece que se va a haber una tensión con las expectativas y puede producirse una reversión, ¿no? Es muy importante lo que pasa en las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. Yo creo ¿Qué sería una reversión? Y en este momento hay una calma. Hay una calma financiera, hay una paz cambiaria. Así es. Inclusive algunos señalan cierto veranito en los mercados. Sí, aparte hay dos bancos argentinos muy grandes que están comprando bancos, extranjeros. Así es. Esto ayuda, me parece, a entender la calma nacional, pero bueno, como funcionamos en Argentina, cuando el torneo entra en la última fecha y más o menos se ve quién va a ganar o quiénes son los que van a ganar, empieza ya a haber una calma, pero nos empezamos a preparar para el torneo que sigue. Entonces digo, esto de fin de año que se puede llegar con este valor de equilibrio, yo creo que está muy sujeto al escrutinio de los mercados y fundamentalmente, insisto con esto, la relación que Argentina tenga con el Fondo Monetario, y eso va a depender mucho, desde mi punto de vista, de la elección de Estados Unidos el 5 de noviembre, si hay un triunfo de Trump o hay un triunfo demócrata. A partir de ahí el gobierno va a tener que o acomodar el cuerpo o avanzar de la manera que viene avanzando con el fondo. ¿Para Argentina hoy cómo está, es conveniente un triunfo de Trump? Te lo pregunto porque, a ver, hay algo que en economía, y creo que vos lo has señalado, se usa mucho hablar de los cisnes negros, como algo inesperado, que cambia las condiciones del entorno y consecuentemente la economía. En ese sentido, dos preguntas. ¿Crees que puede ocurrir un cisne negro? Y dos, si es más conveniente que Trump gane la elección en términos de la política económica que está fijando el gobierno de Javier Milei. Lo más probable es que si gana Trump, nosotros entremos en una ventana de 6 meses donde haya un entusiasmo exagerado, digamos, en el país en materia económica, haya un repunte brutal de los bonos, probablemente haya ingreso de capitales, digamos, que eso se sostenga, dependerá de la consistencia de la política económica, de la liberación del cepo, de algunas desregulaciones, de la quita de las retenciones. No nos olvidemos nunca que todo este sistema cambiario y monetario está sostenido con un castigo del orden de los 10 o 12 mil millones de dólares, el sector más competitivo y más productivo de nuestra Argentina, que es el agro, ¿no? Entonces, mientras las retenciones sigan sosteniéndose, el cepo se siga sosteniendo, un triunfo de Trump es muy probablemente alimente expectativas positivas, al menos durante 6 meses. Si luego esos 6 meses se permite el gobierno quitar retenciones o achicarla, levantar el cepo, probablemente entremos en un envión. Ahora, si eso no ocurre, podemos entrar, como ya lo vimos en el 2018, cuando Argentina, después de un spring enorme, entre fin del 16, inicio del 18, se nos cerraron los mercados y entramos en una paz de cementerio en materia financiera. Si ganan los demócratas, creo que nos van a tomar examen antes. Y yo en esto, soy insistente en esto, digamos, es una actitud de vida. Me parece que es mejor para el país que nos tomen el examen antes y no después. Es mejor perder contra Arabia Saudita el primer partido del Mundial y no haber perdido, ¿no? Claro, en la semifinal y quedarse afuera. Bueno, mencionabas que este tema de los derechos a las exportaciones, solo como un dato, en el proyecto de presupuesto 2025 han estimado un ingreso impositivo del doble. Eso quiere decir que de alguna forma van a estimar que van a facturar el doble por retenciones, con lo cual, digamos, hace
pensar que va a ser poco probable que en lo inmediato, en el cortísimo plazo, se eliminen a cero el derecho a las exportaciones. Cierramos con esto, impresiones tuyas, proyecciones del presupuesto 2025, te las leo, las principales: inflación 18,3%, dólar 1.207 pesos, con el interrogante del cepo que vos mencionas. Bueno, la inflación del 18,3, yo insisto, hay 10 puntos ya robados este año, al menos. Con lo cual ese 18 ya arrancaría siendo 30, un poco más de 30. Y ahí parecería un poquito más razonable en términos de lo que venimos, ¿no? Repito, insisto, este año vamos a tener 10% más que el 104 que pronostica el presupuesto. Y en cuanto al dólar, ese valor de equilibrio, que vos repetilo, sí, es 1.207 pesos. 7, hay que compararlo pero eso es a diciembre de 2025. Claro, pero hay que compararlo con los 1.000 pesos. Claro. ¿No? Que es el oficial, 20, claro. No con los 1.200. La actualización del 20%. Y yo creo que ahí meto el 100% de duplicación de recaudación por derecho de exportación, porque creo que ellos están imaginando remover el cepo en algún momento del año que viene, si eso lo pueden mantener anclado en materia de control de la política y les va a servir fundamentalmente para ganar las elecciones del 2025. Clarísimo. Si el tipo de cambio sube, sí, van a subir los derechos de exportación, ¿no? Como siempre, muchísimas gracias, Diego, por compartir tu visión. No, gracias a vos por invitar.